Los israelitas se quejan con Moisés diciendo, ¿no había sepulcros en Egipto? Mejor nos hubieran matado ahí. ¿Por qué venir aquí hasta el desierto para morirnos aquí? Mejor me hubiera muerto allá y hasta hubiera habido sepulcro, con calma pudieron haberme enterrado, etcétera, como sea que practicaban esta parte funeraria, ¿no? Y tiene bastante sentido. Creo que muchos de nosotros podemos sentir la empatía por ese pueblo en experiencias recientes. Si pensamos un poquito en la pandemia y el COVID, me pareció a mí sumamente desgarrador la situación que vivimos en los fallecimientos, no solo en los fallecimientos, sino el cómo había muchas ocasiones en las que no podías despedirte de tu familiar porque entraba al hospital y ya no podías entrar a verlo. Y en algunos países, por ejemplo en México también, no sé en qué otros países también se manejó de repente esta política, que una vez que la persona fallecía tú no podías velarla como te gustaría o exponer el cuerpo, etcétera, justamente por los contagios y todo esto, ¿no? Entonces, para muchas familias fue desgarrador esta parte, como, o sea, yo me despedí de él en el hospital, hablé y pasé 20 días de los últimos días de su vida y no pude hablar con él en esos días, y aparte me lo entregas y me dices que no lo puedo velar, no le puedo hacer las cosas que mi cultura dicta que debo hacer cuando alguien fallece. Es sumamente desgarrador. Y hasta cierto punto siento que muchas personas también por eso tal vez tomaron la perspectiva de mejor no, los hospitales no serán buenos o etcétera, pero me hizo pensar mucho en esto, que tal vez los israelitas estaban viendo como, oye, pues si se iba a morir, pues mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, y tal vez en la crisis de COVID hubo muchos que tal vez pensaron, si se iba a morir, mejor que se hubiera muerto en casa y hubiera pasado los últimos 20 días de vida con él o con ella. Y cuando lo escuchas en ese sentido, creo que logramos entender la lógica que tiene de fondo. Claro, si de todas maneras nos íbamos a morir, Moisés, mejor morirnos en Egipto. Claro, si de todas maneras el COVID iba a quitarle la vida, ¿por qué no entonces mejor dejarlo en casa y nosotros pasar los últimos 20, 30 días que tenía con la familia y despedirnos con calma de él? Una historia semejante ocurre en el libro de Mormón, cuando Alma, siendo el profeta, recibe la visita de algunos nefitas diciéndoles que están preocupados porque cierto grupo de nefitas llamados soramitas han estado habitando cierta territorio dentro de la población y que están acercándose bastante a los lamanitas, y la gente teme que su líder Soram, como era alguien bastante rudo y despiadado, me parece, entonces temen que vaya a iniciar una guerra contra los nefitas y que jale a los lamanitas y se haga un desastre. Me llama mucho la atención hace justamente 2 años que lo estábamos estudiando en el libro de Mormón, me llamó mucho la atención aprender que Alma va y predica, y es esta vez que va con Amuleg y se encuentran a muchos otros personajes que se llevan a predicar con ellos, y cuando regresa tiene algunos conversos. Sin embargo, Soram se enoja tanto de los conversos que decide atacar y empezar una guerra porque hubo conversos cristianos, ¿no? Y entonces me llamaba mucho la atención esa vez que lo estudié pensar en, wow, Alma quiso ir a predicar, que es este momento de esta famosa escritura que dice, pongamos a prueba la virtud de la palabra de Dios, y Alma va y predica ahí, ¿no? Y tiene bastantes conversos, sin embargo la guerra no se evita, y de hecho el que haya habido conversos y todo eso, pues más bien hizo enojar todavía más al líder de los soramitas y decir, ahora sí vamos a una guerra. Entonces hasta cierto punto Alma pudo haber pensado, pues yo queriendo evitar la guerra acabé causándola. Y muchas veces tal vez podemos mirar al pasado y decir, creo que tal vez no fue una buena idea. O sea, si de todas maneras nos íbamos a morir, mejor morirnos en Egipto. ¿Para qué vinimos en primer lugar? ¿Para qué llevé a mi familiar al hospital? O Alma tal vez pudo haber dicho, ¿para qué me fui a predicar entre los soramitas? Porque ahora estamos a punto de librar una guerra, justo lo que queríamos evitar. Pero la verdad, cuando vemos estos casos, y que creo que una lección en la que podemos reflexionar pensando en los israelitas, pensando en nuestro contexto con el COVID, pensando en Alma del libro de Mormón, es justamente que es cierto, si de todas maneras nos íbamos a morir, tal vez era más cómodo morirnos en Egipto. Si de todas maneras íbamos a morir por COVID, tal vez hubiera sido más cómodo poder despedirnos de la gente con calma. Es cierto, totalmente cierto. Pero la verdad es que esas decisiones las tomamos sin saber el resultado final, porque no somos adivinos que pueden ver 5 años en el futuro, 1 mes en el futuro y poder decir, no, va a pasar esto, mejor no lo hago. Tomamos las decisiones sin saber el resultado final. Y de hecho, esto es muy interesante porque nosotros tomamos la decisión sin saber, sino más bien basándonos en la esperanza de que las situaciones salgan mejor.
Alma tomó la decisión de ir a predicar pensando que eso iba a evitar la guerra. No la evitó. A veces muchas personas que lamentamos esta pandemia justamente llevaron a sus familiares al hospital pensando que eso iba a ser tal vez lo mejor. Y bueno, lamentablemente fallecieron las personas. Los israelitas pensaron salimos de Egipto, ya la libramos, pero estaban solo enfrentándose una vez más a la muerte. Mejor me hubiera muerto en Egipto. Parece tener mucho sentido. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Tomamos esa decisión con la esperanza de que las situaciones mejoraran. Y eso es muy, muy importante de entender. La situación de salir de Egipto, la decisión de salir de Egipto, la decisión de llevar a un familiar al hospital, la decisión de Alma de ir a predicar, se dieron en base a la esperanza. Déjanos servir a los egipcios, le habían dicho los israelitas a Moisés. Déjanos servir a los egipcios, deja tú de sacarnos, déjanos servir aquí. Muchas veces el error no fue tomar esta decisión, más bien el error tal vez hubiera sido el no haber tenido una visión de esperanza al respecto. Piénsalo por un momento. Alma pudo haber dicho, no, la palabra de Dios no sirve, ¿para qué lo intento? ¿Hubiera sido una mejor decisión? Tal vez hubiera evitado la guerra, Alma. ¿Pero era la mejor decisión? ¿Actuar desde el miedo que desde la fe en que las cosas mejorarían? ¿En que la palabra de Dios podría causar un cambio? Si nosotros pensamos en este aspecto, tal vez incluso podríamos ver que la decisión no necesariamente fue, porque muchas veces nos podemos castigar hacia el pasado, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Resultó mal. Como Moisés, hace unas semanas veíamos, lo empeoré todo. Y tal vez a veces pueda parecer eso, pero creo que es importante darnos cuenta que lo importante eran mucho los motivos por los cuales tomamos la decisión, y es que la tomamos con fe. Lo mismo que Alma, lo mismo que Moisés. Y ese es lo significativo aquí, porque creo que lo contrario hubiera reflejado una falta de visión. Si Alma no hubiera tomado esa decisión, si una persona no hubiera decidido llevar a su familiar al hospital, si Moisés hubiera decidido no sacar a los israelitas de Egipto, solamente hubieran mostrado tal vez la falta de esperanza que tenían en algo que podría suceder. En el poder de Dios para librar a los egipcios, en el poder de la palabra para cambiar el corazón de los oramitas. Y entonces viene una cuestión que creo que es interesante, porque volvemos a la historia de la esposa de Lot. Porque tal vez la decisión contraria hubiera indicado que no teníamos fe en que las cosas podrían mejorar. Y viéndolo en esa perspectiva, tal vez entonces decimos, claro, tal vez hubiera sido mejor morir en Egipto, pero decidimos salir de Egipto porque teníamos esperanza. Tomamos esa decisión no pensando que nos íbamos a morir. Tomamos esa decisión con fe y esperanza. Y ahí viene el asunto, cuando nos castigamos por las decisiones que acabaron mal, muchas veces decimos no debí de haberle hecho, qué tonto fui, etc. Y si bien es cierto que se puede aprender de todos esos errores, entre comillas, tal vez muchos de esos no fueron errores, porque justamente fueron decisiones que se tomaron con una esperanza. Y no sé si la fe sea un error, no sé si la esperanza sea un error. Claro, debemos tener los pies en la tierra y buscar que nuestras decisiones sean lo más racionales también posible, ¿no? Sin embargo, creo que de los peores males es equivocarnos de tener fe. Joseph Fielding Smith, cuando hablaba con los obispos, les enseñaba, va a haber ocasiones en las que ustedes van a dudar bastante de qué hacer con este juicio. Son los jueces de Israel, ¿qué hago aquí? ¿Exijo más justicia y rectitud? ¿Ofrezco un poco más de misericordia? ¿Por qué lado? No sé. Y el presidente Joseph Fielding Smith les decía, en ocasiones la decisión va a ser muy difícil y no van a saber cuál de los dos lados tomar. Él les decía, siempre que sea así, que de verdad no sepas si toca la parte de exigir y reclamar la justicia o ofrecer la misericordia, Joseph Fielding Smith le decía a los obispos, siempre, cuando no sepas realmente, es mejor equivocarte del lado de la misericordia. Y eso es muy interesante porque muchas veces como líder, como obispo, como padre, como hermano, como cualquier persona normal en esta sociedad, tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones que tomamos con las mejores intenciones no salieron muy bien, pero justamente eso es lo que hay que notar, las intenciones. Joseph Fielding Smith les enseñaba, es mejor errar diciendo me excedí en el amor que decir me excedí en el castigo. Y tiene mucho sentido cuando lo vemos en esa perspectiva, pero muchas veces cuando vemos a nuestro pasado nos castigamos de más, pensando es que esa decisión fue una tontería. Mejor no debía de haberlo hecho. Si me iba a morir de todas formas, mejor morirme en Egipto. ¿Para qué tuve que hacer esta tontería?
pero no nos damos cuenta de los motivos y los descalificamos por completo y olvidamos esa parte de es que en el pasado no sabía. Yo no salí de Egipto pensando, me voy a ir a morir al Mar Rojo, qué aventura. No. Empezamos esas grandes decisiones con fe, extendiendo amor. Y si algo he aprendido es que tal vez de los errores más nobles son aquellos que se dan por las mejores intenciones. ¿Errores al final? Sí, probablemente. Pero es mejor errar del lado del amor y de la fe que del lado de la incredulidad y la crueldad.